Bueno, pues bienvenidos al webinar sobre el marco fiscal en relación con las donatarias autorizadas, que con base en el programa para la sociedad civil de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en conjunto con Hogan Lovells, Comunidad y la red de asociaciones y fundaciones empresariales de la Fundación Grupo México, se presentará el día de hoy. Antes de iniciar, nos gustaría mucho solicitarles... ¿Ya nos escuchan, Paulo? Sí, ya. Perfecto. Pues antes de iniciar, les solicitamos nos ayuden a contestar el cuestionario previo al taller. De esta manera nosotros podemos tener conocimiento de qué tanto tienen información respecto al tema. Y una vez que terminen, daremos 5 minutitos para que lo vayan contestando. Presentaré a nuestro abogado especialista en temas fiscales. Hola, buenos días. Para los que se van integrando, les pedimos nos apoyen a resolver el cuestionario que aparece en su pantalla. Es previo al taller para tener conocimiento de qué tanta información manejan sobre donatarias autorizadas y en relación a la presentación que nos dará Giovanni Sosa. Les damos 2 minutitos más para terminar de contestar el cuestionario y empezamos en un momento. Para los que acaban de acceder a la plataforma, si nos pueden contestar el cuestionario de manera rápida para poder dar inicio al webinar.
Bueno, pues bienvenidos a todos. Nuevamente les recuerdo que este webinar está pues gestionado a través del Programa para la Sociedad Civil de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en conjunto con Hogan Lovells, con Comunidad y con la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales de Fundación Grupo México se presentará el día de hoy. El abogado especialista en temas fiscales, Giovanni Sosa, de la firma de abogados Hogan Lovells, es quien nos dará la presentación sobre donatarias autorizadas y pues nada más recordarles que al final del taller va a haber una sesión de preguntas y respuestas, o si tienen preguntas en el transcurso de nada más irlas registrando en el chat para que al finalizar, o como vaya viendo Giovanni, se las iremos respondiendo. Bien. Pero tengo que ponerle un... Okay. Pero dice que no, o sea, No, okay. ¿Ya? Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Giovanni Sosa y como les comentaba Margarita, mi práctica se ha enfocado en temas fiscales legales y administrativos, y entonces hoy vamos a hablar brevemente de las donatarias autorizadas, qué son, cómo funcionan, qué requisitos hubo a partir de la reforma de 2017, y pues intentaremos responder la mayoría de sus preguntas, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor váyanla señalando. No les prometo que las vaya a responder inmediatamente, pero si es algo muy relevante que debamos decir en ese momento, la responderé. Ok, entonces, asumo que están viendo la presentación, pero lo que vamos a ver es simplemente qué es un donativo desde un punto de vista legal, cómo funciona para que un donativo pudiera llegar a ser deducible, qué es una donataria autorizada con base en la legislación fiscal, qué antecedentes tiene esta legislación, qué actividades son las que pueden ser sujetas a emitir estos recibos o donativos deducibles o recibirlos, cómo se pide esa autorización, algunas obligaciones de pago de ISR y lo que les comentaba de la reforma fiscal. Bueno, ¿qué es un donativo? Un donativo es un contrato por virtud del cual una persona que se llama donante transfiere a otra gratuitamente alguna parte de sus bienes o la totalidad de ellos, ¿ok? Porque esto es importante porque en este caso, como ustedes saben, las donatarias autorizadas reciben donativos de sus donantes, ¿no? Ahora, en este caso es muy importante que expliquemos qué características debe tener un donativo para que en su caso pudiera ser deducible o que pudiera tener esta calidad, ¿no? Hay 4 tipos de donaciones con base en la legislación y con base en la doctrina legal, ¿no? Entre ellas están la pura, la condicional, la onerosa y la remuneratoria, ¿ok? La donación pura es la donación que se otorga en términos absolutos, es decir, que no hay ningún tipo de condición, que no hay ningún tipo de atadura, que no hay ningún tipo de requisito para que se otorgue. La condicional es la que se da cuando se depende de algún acontecimiento incierto, es decir, que yo te donaré mis bienes si y solo si sucede X cosa, ¿no? Creo que es un ejemplo muy sencillo, pero es como yo te donaré 500 pesos si mi equipo de fútbol gana el domingo, ¿no? Esa sería una donación condicional. Y onerosa es la donación que estás imponiendo algún tipo de gravamen, es decir, señalando que tú vas a tener que dar algo en reciprocidad al donante, o en este caso en remuneratoria, que es simplemente una donación que se hace por algún servicio que se paga, ¿no? Esto es muy importante porque muchas veces, o anteriormente, antes de que existiera la nueva regla miscelánea que habla de las cuotas de recuperación,
muchos donativos entraban en esta clasificación porque se daban donativos por servicios que prestaban las donatarias autorizadas, ¿no? Esto, desde un punto de vista legal, es incorrecto, lo platicaremos más adelante, pero es importante que lo vayan teniendo en mente. Bueno, ¿qué es una donataria autorizada? Una donataria autorizada es una institución de asistencia, una asociación o una sociedad civil o un fideicomiso cuyo objeto está regulado en la ley del impuesto sobre la renta para que esté autorizada a recibir donativos deducibles, ¿no? En términos generales, es una persona moral que está autorizada con base en la ley a realizar ciertas actividades y que por esas actividades pueda recibir donativos que no van a ser considerados ingresos ni para la donataria y que además van a tener un beneficio fiscal para los donantes, ¿no? Más adelante vamos a explicar cómo funciona bien la dinámica, pero es importante que vayan teniendo en mente qué es. Bueno, de los antecedentes aquí me voy a ir un poco rápido porque no creo que tenga mucho sentido que ahondemos en legislación anterior. Sin embargo, anteriormente no existía, digamos, una regulación sobre las donatarias autorizadas y el marco legal que tuvieran que tener, ni cómo tenían que regular sus actividades. Sin embargo, a partir de 1980 se empieza a regular este tema y se agrega un título a la ley del impuesto sobre la renta que habla de las personas morales con fines no lucrativos. A la fecha ese título sigue vigente, o bueno, se sigue siendo contemplado en la ley del impuesto sobre la renta, no es el mismo, pero se ha reformado mucho, y al final empezó este tema de ir regulando a las personas morales con fines no lucrativos. La primera regulación de donativos deducibles se adicionó mediante reforma en el 81, la cual señalaba que los donativos serían deducibles cuando se trate de establecimientos públicos o propiedad de particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial. Esto hablaba mucho de escuelas, ¿no? Si lo que se utilizaba era para que entidades que se dedicaran a la educación y tuvieran el reconocimiento de la autoridad competente en ese momento, pudieran recibir donativos deducibles para las personas que pagaban, digamos, pues, la colegiatura o el pago o hicieran algún donativo, ¿no? Posteriormente, perdón, le moví. Ya, una disculpa. Posteriormente hubo modificaciones al título 3 y ahora se llaman personas morales o personas no contribuyentes. Y posteriormente hubo una reforma que adicionalmente hubo restricciones para la deducibilidad que se hiciera a instituciones de educación pública, así como para restricciones a la investigación científica y tecnológica. Por último, hasta 1992 fue cuando en la ley del impuesto sobre la renta se implementaron requisitos que debían seguir las entidades que quisieran recibir donativos deducibles. Han cambiado mucho a lo largo de los años y últimamente, yo diría los últimos 5 años, cada vez más se han vuelto más y más restrictivos los requisitos para convertirte en donataria y además una vez que lo has obtenido la autorización, se vuelve a veces muy complejo cumplir con todos los requisitos de obligaciones legales y contables que se tienen, lo cual creemos que no es del todo correcto, pero más adelante lo mencionaremos. Bueno, ahora vamos a entrar a platicar brevemente cuáles son las actividades que están autorizadas para recibir estos donativos. Como ustedes saben y les comentaba, estas actividades están reguladas en la ley del impuesto sobre la renta en el título 3, alrededor de los artículos 80 y tantos, ¿no? En estos artículos se regulan todas las actividades que van a estar sujetas o que pueden ser sujetas a una autorización para recibir donativos deducibles, ¿no? La primera, y que es una de las más comunes en las organizaciones de la sociedad civil, son las autorizaciones para recibir donativos deducibles de organizaciones asistenciales o de actividades asistenciales. ¿Qué es esto? Son las entidades que tienen como beneficiarios a personas o sectores con escasos recursos, comunidades indígenas o grupos vulnerables, y que realicen actividades para mejorar la vida de estas personas o comunidades. ¿Ok? ¿Cuáles son este tipo de actividades? Aquí señalamos en la presentación algunas brevemente, pero son atención a requerimientos básicos de material, alimentación, vestido, vivienda,
rehabilitación médica, asistencia, psicoterapia, terapia, provisión de medicamentos, es decir, cualquier tipo de actividad asistencial que se tenga o que se realice para mejorar el nivel de vida de algún grupo vulnerable, podría entrar en esta definición de actividades asistenciales, y este tipo de entidades, es decir, la persona moral podría solicitar su autorización para recibir donativos deducibles. Ahora, es importante que vayamos teniendo en mente que no solo se trata de que yo diga que voy a realizar estas actividades. Vas a tener que acreditar estas actividades con pues cartas o oficios más bien, de las entidades gubernamentales correspondientes, que muchas veces puede ser Sedasol, por ejemplo. Sin embargo, pues habrá que ir viendo caso por caso, dependiendo del tipo de autorización que queramos recibir, qué autorización o qué oficio es el que necesitamos de la autoridad competente, ¿no? Aquí igual estamos señalando otros ejemplos que pudieran ver ustedes, que pudieran aplicar. Les digo, este es muy amplio, es uno de los más amplios, pero en este caso, por ejemplo, también existe asistencia jurídica, rehabilitación de alcohólicos, servicios funerarios, orientación social, educacional o capacitación incluso para laborar, ¿no? Les repito, el chiste es que tengan ustedes como de manera ejemplificativa qué tipo de actividad acceder o solicitar esta autorización. Bueno, aquí estamos poniendo otros ejemplos que les repito, si tienen alguna duda en específico lo podemos ver, pero al final simplemente son, vuelvo a lo mismo, actividades asistenciales para la atención de grupos vulnerables, que en este tema son grupos sociales con discapacidad, ¿no? Obviamente aquí hay temas muy claros en temas de derechos humanos, temas de desarrollo, temas de no discriminación también en este tipo de actividades, ¿no? Sin embargo, no creo que valga la pena que entremos a detalle en cada uno. Sin embargo, si tienen dudas, por favor, escríbanlas. Bueno, otra de las actividades que pudiera estar sujeta a una autorización son las actividades educativas, ¿ok? Es decir, entidades o personas morales, instituciones, sociedades civiles o ACES que tengan como finalidad impartir enseñanza y tengan un reconocimiento de validez oficial, pudieran llegar a ser donatarias autorizadas con base en la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Otras organizaciones que pudieran ser autorizadas para recibir donativos deducibles son aquellas las que comúnmente denominamos becantes, ¿no? Estas organizaciones son aquellas que, como señala su nombre, y su objetivo es otorgar becas para que miembros de la sociedad civil puedan acceder a estudios y puedan concluir sus estudios, ¿no? Otro ejemplo de actividades que pudieran estar sujetas a la autorización son aquellas de investigación científica y tecnológica. Entonces, es decir, entidades que gusten o que busquen que se hagan avances en investigación científica o tecnológica, y además que estén inscritos en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas del CONACYT, pueden acceder a esta autorización. Una muy importante y que también es muy usada en las organizaciones son las culturales, y que este tema se trata o tienen actividades de promoción, difusión de música, investigación artística, promueven la realización de obras teatrales, promueven la organización de danza. Aquí también entra una dentro de las culturales que habla de las bibliotecas públicas, que estas bibliotecas públicas podrán ser donatarias autorizadas en la medida que se encuentren en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y tengan los oficios correspondientes, ¿no? El tema aquí, y les digo, es revisar o analizar brevemente cuáles son estas actividades. El espectro es muy amplio, entonces, si ustedes tienen alguna en específico o están pensando en alguna en específico, nada más hay que ver que entren en el listado y ya posteriormente que entren en el listado, ver cómo funciona, que ahorita lo vamos a ver en los requisitos, pero ver cómo o qué requisitos deben de cumplir para solicitar su autorización. Y también lo importante es ver si realmente vale la pena que se avienten inmediatamente a ser donataria autorizada. No siempre ese es el caso, pero esa es una situación que vamos a platicar ahorita. Otro de los ejemplos que existen de actividades que pudieran estar sujetas a solicitar una autorización para recibir donativos deducibles
son las actividades ecológicas, que aquí estamos poniendo dos supuestos. Una son actividades de investigación y preservación, y, bueno, de flora, fauna terrestre o acuática, y la otra es la de prevención y control de contaminación de agua, aire y suelo. Al final, las dos están relacionadas con actividades ecológicas, y aquí sí se tendrían que revisar con cuidado cuál es el oficio correspondiente a la autoridad competente para que podamos acreditar que estamos realizando estas actividades. Igualmente, esta actividad que se trata de preservación de especies en peligro de extinción, aquí justo, por ejemplo, estamos señalando que para obtener esta autorización necesitamos obtener un oficio o una opinión de la Semarnat, ¿no? Por ejemplo, este es un caso del tipo de cosas que podemos ir revisando. Una pregunta. Uh-huh. Dice, ¿puede una AC tener dos giros? Por ejemplo, ecológica y cultural. Sí, sí se puede tener, pero en el tema de los estatutos, y lo importante es que la autoridad probablemente solo nos va a autorizar por una, ¿no? Entonces, en el anexo 14, que lo vamos a platicar más adelante, va a salir publicada o autorizada para recibir donativos deducibles por una actividad, ¿no? Salvo que por alguna razón te autoricen más, ¿no? Que tendrás que acreditar todas esas actividades. El chiste es que vas a poder tener en tus estatutos las actividades que quieras. Sin embargo, lo importante es ver qué autorización vas a recibir, porque de eso va a depender tus obligaciones en relación con los ingresos que tienes, los gastos que puedes realizar. Si quieres, más adelante platicamos un poco más de eso. Otra de las actividades que podemos tener que estén autorizadas es el desarrollo social, que es la promoción de actividades incluso cívicas, como pueden ser protección civil, equidad de género y derechos de los consumidores, en general hasta derechos humanos, ¿no? Este tema a veces se vuelve un poco abstracto porque no es muy fácil de materializar cómo lo promueves, pero al final existe la opción o la alternativa de solicitar esta autorización. Aquí es justo lo que les platicaba de temas de derechos humanos, y aquí se explica un poco qué se entiende la promoción y defensa de los derechos humanos con base en la ley. Y la idea es esta, que puedan ustedes en su caso revisar resoluciones de carácter jurisdiccional, un poco más de asesoría legal en relación con este tema. Sin embargo, pues no vamos a entrar tanto a detalle. Bueno, estas ya las tocamos un poco, que son las actividades cívicas y también la de promoción, fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Y prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen organizaciones de la sociedad civil. Igual este tema son organizaciones de apoyo para organizaciones de la sociedad civil, que les repito, es un tema que no está tan claro el alcance que pueda tener esta autorización, porque no son autorizaciones de segundo piso, sino que son simplemente organizaciones que apoyan a otras organizaciones de la sociedad civil. La autoridad no ha señalado en reglas a qué se refiere con eso, sin embargo, existe la posibilidad de obtener esa autorización también. Creo que hay otra pregunta o algo está. No se pregunta. Ok. Bueno, aquí justo es lo que les hablaba de segundo piso. Estas organizaciones se llaman organizaciones que realizan actividades de apoyo económico, que la única función que tienen es captar recursos y de esos recursos otorgarlos a otras donatarias autorizadas. Por eso se llaman de segundo piso. Con base en esta autorización, la entidad podrá realizar esta operación y de esta manera apoyar a otras entidades que realicen actividades diferentes. Obras y servicios públicos, es decir, puedes obtener una autorización para realizar obras o servicios públicos que normalmente dependerían del Estado, que eso también es un tema que habría que revisar qué autoridad es la competente para darnos el oficio que acredite nuestras actividades, ya que tendríamos que ver cómo materializarlo. Museos ya lo habíamos comentado. Y ahora ya llegamos a un tema que está relacionado con lo que nos preguntaron hace rato. ¿Cómo se solicita la autorización? Pues bueno, la verdad es que me encantaría decirles que es sencillo, pero no es sencillo. Los requisitos para obtener la autorización para ser una donataria autorizada se encuentran regulados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su reglamento y sobre todo en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, que ahorita es la de 2018.
Adicionalmente, la resolución miscelánea fiscal tiene un anexo específico para trámites y servicios del Servicio de Administración Tributaria, que es el anexo 1A. En ese anexo 1A hay un listado de todos los trámites y todos los servicios que realiza el Servicio de Administración Tributaria. Dentro de ellos hay una ficha de trámite que justo es la solicitud de autorización para ser donataria autorizada. ¿Qué se señala en esa solicitud o qué se establece en ese trámite? Es lo que vamos a platicar ahorita. ¿Quiénes la pueden presentar? Pues es lo que comentábamos al principio, es una AC, una SC o incluso una IAP incluso, que realicen actividades que pudieran ser susceptibles de ser autorizadas como donataria autorizada. Es decir, para efecto de ustedes obtener la autorización, ya tienen que estar haciendo las actividades y tienen que tener manera de acreditar que ya la están realizando para efecto de acreditarle a la autoridad que efectivamente tienen esas actividades, ¿no? Ahora, ¿cuándo lo tienen que presentar? Lo pueden presentar en cualquier momento. Sin embargo, creemos que de ser posible que sea a principios de año para obtener, o en su caso, la autorización antes y tengan todo ese ejercicio completo o lo más posible, ¿no? Y que en el próximo anexo 14 salgan publicados. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Un segundo. ¿No? Perdón. Los requisitos que hay que cumplir pues, son requisitos formales, en principio. Es señalar domicilio para ir a recibir notificaciones, correos electrónicos, números telefónicos, adjuntar en forma digital escritura constitutiva y estatutos vigentes. ¿Ok? Aquí es muy importante los requisitos que deben de cumplir las escrituras y los estatutos. Una cosa es el acta constitutiva, que es el acta por ejemplo, una C se constituye, y otra cosa son los estatutos vigentes. Muchas veces hay modificaciones en los estatutos. Sí. Hay una pregunta, dice, yo realicé mi solicitud con la opción de donataria autorizada condicionada, donde me daban la opción de 1 año para comprobar actividades. ¿Qué sucede con ello? O sea, bueno, es que tienes la opción de poder acreditar las actividades dentro de un periodo, que eso se dio con base en las reglas nuevas que tenemos. Sin embargo, como yo les comentaba, lo más sencillo para ya obtener la autorización, tengas un oficio donde te señale la autorización, es que ya estés acreditando las actividades, tengas un oficio de la autoridad competente que señale que efectivamente las realizas y de esta manera la autoridad tendría que contestarte con un oficio de autorización o con tu nombre en la publicación del anexo 14. Que tú lo puedes realizar posteriormente y digamos que tenga efectos de autorización posteriormente al acreditamiento de estas opciones, es posible. Sin embargo, la recomendación sería justo hacerlo al contrario, con la finalidad de ya tener y estar cubierto la operación con base en la autorización, ¿no? Te digo, si es posible, sí, pero digamos que nuestra sugerencia sería de esta manera, sobre todo porque hay ciertos riesgos que vamos a ver un poquito más adelante que se pueden correr en caso de que no se obtenga, no se renueve o se revoque la autorización. Pero bueno, lo importante que estábamos, que es la escritura constitutiva de los estatutos vigentes. Los estatutos, ya hay digamos, como un formato o un formato que publicó el SAT, donde establece cómo tienen que ser los estatutos de las donatarias autorizadas, ¿no? Con base en el tipo de actividad que van a tener. Estos estatutos tienen que cumplir con cada uno de los requisitos que se establecer las cláusulas de transmisión de patrimonio, las cláusulas de cómo se va a conformar la asociación civil, para qué van a usar los donativos, todo eso va a estar en los estatutos, ¿ok? Y por eso es muy importante que se revisen los estatutos antes de presentarlos para que se cumplan con todos los requisitos en relación con la actividad que se va a cumplir, ¿ok? Y el otro requisito muy importante que también ya lo hemos venido mencionando es el documento que sirve para acreditar las actividades por las cuales se solicita la autorización. Como les comentaba, para cada una de las actividades que revisamos anteriormente, cada una de ellas va a tener un diferente trato. Es decir, si ustedes quieren hacer asistenciales, les digo, probablemente puede hacerse de sol, pero muchas veces también puede ser el DIF, ¿no? Por ejemplo. Hay algunas que es la Semarnat, hay algunas que es el Registro Nacional de Bibliotecas Públicas. Es decir, habría que ver caso por caso quién es la autoridad competente para que pueda emitir ese oficio, ¿no? Ok. Si tienen alguna duda del
la solicitud, por favor vayan escribiendo. Y ahorita vamos a comentar un poco sobre cuáles son los requisitos, o bueno, no más bien, vamos a platicar brevemente de las obligaciones de pago de ISR. Este es un tema muy interesante porque hay como una confusión dentro de las organizaciones de la sociedad civil que consideran que únicamente por ser ACES, sin tener autorización, ya no son sujetas o no son contribuyentes al impuesto, ¿ok? Me puedo mover para allá. ¿No? ¿Ya? ¿Mejor? Sí, mejor. Ok. Bueno, como les comentaba, este es un tema muy interesante. Una AC, una SC y una IAP que no son donatarias autorizadas, tienen obligación de pago de ISR como cualquier persona moral, ¿ok? Esto es muy importante que lo dejemos claro porque muchas veces, les repito, hay como una desinformación o una confusión dentro de las organizaciones de la sociedad civil que se considera que únicamente por ser ACES ya no se paga impuesto sobre la renta. Y esto es falso. La AC, si no tiene autorización para recibir donativos deducibles, va a tener que hacer el pago de sus impuestos de manera normal, como cualquier persona moral, ¿no? Sin embargo, si ya se tiene la autorización, efectivamente las obligaciones de pago de ISR varían. Ahorita simplemente vamos a comentar brevemente las obligaciones que se tienen cuando ya eres donataria. Si ustedes no son donataria, no les aplica esto. Ustedes les aplica un régimen general que no es el que les voy a comentar ahorita, ¿ok? Por regla general, las donatarias autorizadas no son contribuyentes, solo van a pagar impuestos sobre la renta por el remanente distribuible ficto o real que tengan en sus operaciones. ¿Qué es el remanente distribuible? Es una ficción jurídica, ficción contable, que se genera por señalar los ingresos que pudieron haber tenido de su operación a través de diversas actividades. Es decir, si ustedes dan préstamos a sus asociados, si ustedes realizan ventas que no están relacionadas con su objeto, si ustedes realizan este tipo de actividades o tienen ingresos por actividades distintas a las que fueron autorizadas, ustedes estarán obligados a obtener un remanente distribuible. Bueno, no obtener, más bien, a pagar impuestos sobre la renta sobre el remanente distribuible ficto o normal, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy interesante también que muchas veces nos lo han preguntado y que además ahorita está un poco gris la situación, es las donatarias autorizadas con base en la ley pueden obtener ingresos diferentes por los que fueron autorizadas, ¿no? Es decir, si tú tienes una actividad asistencial, ¿no? Tú puedes obtener ingresos por actividades diferentes, es decir, tú prestas, no sé, servicios, ¿no? De consultoría. Podrías llegar a obtener esos ingresos siempre y cuando no excedan del 10% de tu monto total de ingresos, ¿ok? Ahora, el tema aquí es que hasta el 2018 existió un decreto que otorgaba un beneficio fiscal que te decía que en las organizaciones de la sociedad civil donatarias autorizadas podían obtener más ingresos por actividades distintas al objeto, ¿ok? Y que ese ingreso efectivamente se iba a generar la obligación de pago de ISR, pero que esa obligación de pago de ISR iba a tener un subsidio con base en un acreditamiento que se les iba a dar. Es decir, no iba a tener efecto para ellos y no iban a pagar el ISR correspondiente. En términos prácticos, no le iba a aplicar esta limitante de la obtención de ingresos mayores al 10%. Sin embargo, ese decreto no se ha renovado, o por lo menos no hemos conocido de su renovación en los últimos meses. Creemos que es importante y sumamente relevante que se resuelva este tema con las autoridades, porque muchas organizaciones de la sociedad civil no saben si realmente pueden recibir ingresos mayores al 10% o no. Les repito, hasta el 2018 si lo hacían, están bien, porque existe este tema del decreto y tendrían que hacer una mecánica ahí contable para la aplicación del beneficio. Sin embargo, sí se puede, ¿ok? El remanente distribuible ficto, que también ya se los había comentado, es si ustedes como donataria omiten declarar ingresos, omiten no señalar compras que hicieron o deducciones, o hacen préstamos a sus integrantes,
este remanente, bueno, se considera que es un remanente distribuible ficto, que es decir que ustedes tuvieron ingresos por ese tipo de operaciones y que por consecuencia tendrían que pagar el 30% sobre ese remanente. ¿Ok? Como les repito y les quiero volver a recordar, estas obligaciones y beneficios únicamente aplican si ustedes ya son donatarias. Si ustedes son una C o una SC y no tienen autorización, su método de tributación es totalmente diferente. Tienen que tributar como cualquier persona moral. Bueno, ahora vamos a platicar de la reforma fiscal que hubo en 2017 en relación con donatarias autorizadas, que ha sido una de las más importantes en este tema. De hecho, hay muchas cosas que, digo, evidentemente se hizo en 2017 estas modificaciones, pero hay cosas que todavía ni siquiera entran en, no en vigor, pero no existen las reglas todavía suficientes. Ahorita las vamos a platicar. Bueno, aquí, que ya la vimos, bueno, no, más bien no la vimos hace rato, se agregó una actividad que es sujeta de ser autorizada para recibir donativos deducibles, que es apoyos económicos para la realización de proyectos productivos de pequeños productores agrícolas. ¿Okay? Es decir, esta autorización es para organizaciones de la sociedad civil que quieran apoyar a artesanos, que quieran apoyar a proyectos agrícolas muy pequeños, y en la resolución miscelánea se señala específicamente qué municipios son los que se podrían ayudar, ¿no? Además de que se tienen que cumplir con bastantes reglas de carácter formal que desde nuestro punto de vista es muy complicado que se lleguen a cumplir, porque es obtener el RFC, que se emite un CFDI para este tipo de actividades, lo cual es inaudito considerando pues las poblaciones donde se está ejerciendo, donde se podrían llegar a ejercer estas actividades. Sin embargo, creemos que es atinado que se haya generado esta nueva alternativa. Creemos que las reglas pues, son excesivas, sin embargo, a lo mejor poco a poco se van a ir mejorando. Este es un tema muy interesante que les platicaba al inicio de la presentación. Anteriormente, al 2017, no existía un concepto de cuotas de recuperación relacionado con las donatarias autorizadas. Todo el mundo lo hacía, ¿no? Era muy común que las donatarias autorizadas cobraran cuotas de recuperación o recibieran donativos por servicios o bienes, ¿no? Este tema se platicó con las autoridades fiscales en su momento y las autoridades llegaron o por fin se dieron cuenta de la realidad de lo que sucedía con las organizaciones de la sociedad civil y decidieron efectivamente presentar o incluir dentro de la miscelánea el concepto de cuotas de recuperación. Si ustedes lo ven, creo que es importante que lo leamos, que es, se consideran cuotas de recuperación los montos cobrados por las entidades autorizadas para recibir donativos deducibles por la prestación de servicios directamente relacionados con su objeto social, siempre que dichos montos permitan a la organización civil autorizada para recibir donativos hacer sustentable su operación y sean menores o iguales a los precios de mercado. Entonces, ¿qué podemos concluir de este artículo de la regla? Que si ustedes son donataria autorizada, van a poder cobrar cuotas de recuperación y prestar servicios que hagan sustentable su operación. Entonces, es decir, si ustedes se dedican a la promoción de equidad de género, ¿no? Por ejemplo. Y ustedes van a realizar una actividad, una universidad los contrata para que den un curso o un taller sobre equidad de género. Anteriormente les digo era un problema porque no sabían cómo facturar ese tipo de ingreso. Ahora lo que tienen que hacer es emitir un CFDI y en ese CFDI señalar que es una cuota de recuperación. ¿Ok? Esos ingresos forzosamente van a estar relacionados con su objeto social y van a permitir que su operación sea sustentable. ¿Ok? Ahora, aquí hay un tema muy relevante. La deducción no va a ser estrictamente para la persona que contrate sus servicios, no va a ser igual que un comprobante o un recibo deducible. Se cumplen, podría llegar a ser deducible, sí, sin embargo, no necesariamente va a ser 100% deducible o no necesariamente va a ser deducible inmediatamente con base en las reglas. Se van a tener que cumplir otras reglas para la persona que quiera deducir ese gasto. Sin embargo, eso para ustedes como donatarias autorizadas ahorita no es lo relevante. Lo relevante es que van a poder cobrar ese servicio, que no les va a contar dentro del 10% que puedan hacer de servicios diferentes a los de su objeto y que además con eso van a poder obtener más recursos para aplicarlos a sus actividades. Otra de las
requisitos o adiciones que se hizo con esta reforma de 2017 es un supuesto adicional que obliga a las donatarias a transmitir su patrimonio cuando se cambie la residencia fiscal. Este es un tema pues, formal que que se adicionó a las reglas de carácter general por una situación muy específica. Desafortunadamente, algunos contribuyentes o algunas organizaciones de la sociedad civil aprovecharon este tipo de figuras para hacer esquemas fiscales pues que tenían beneficios para el pago de impuestos, ¿no? Entonces, lo que realizaban es tener una donataria y esa donataria al final la cambiaban de residencia fiscal y de esa manera ya no pagaban los mismos impuestos aquí en México que hubieran pagado en otra jurisdicción. Por eso se agregó este supuesto que tendría que estar en estatutos de todas las donatarias y se tendrá que señalar que cuando se cambie de residencia fiscal se tendrá que liquidar el patrimonio y transmitir a otra donataria autorizada. Ahora, es importante que aclaremos que residencia fiscal y domicilio fiscal no es lo mismo, porque eso ya lo habíamos tenido en otro foro. Y el domicilio fiscal es donde ustedes señalan ante el SAT el domicilio que van a tener. Pero la residencia fiscal es, digamos, es el país donde ustedes tienen su residencia fiscal, su centro vital de intereses como donataria autorizada. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, en la medida que ustedes estén en México y no cambien su residencia, no van a tener ningún problema. Hay una pregunta. Dice, hola, entonces el CFDI que expido por cuotas de recuperación conllevaría IVA. Esa es una pregunta muy interesante. El beneficio que se establece en la ley del impuesto sobre la renta para la donataria autorizada es únicamente para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, considerando que en la ley del IVA y en las reglas no hay ninguna mención sobre lo que se tenga que hacer o si hay un beneficio o no, sí se tendría que transmitir o trasladar más bien el impuesto al valor agregado porque es una prestación de servicios, ¿ok? Entonces, a esa cuota de recuperación se le tendría que adicionar el 16% por prestación de servicios. Habría que ver qué tipo de servicios en específico porque hay algunos supuestos de excepción, pero efectivamente sí, la ley del IVA no está relacionada con la ley del impuesto sobre la renta, son obligaciones diferentes y sí se tendría que trasladar al IVA correspondiente. Ok. Bueno, aquí también se adicionó en la reforma de 2017, que también tendrá que estar en estatutos, que se tendrá que informar el importe y datos de identificación de los bienes, así de la identidad de quien se destinó el patrimonio de una donataria autorizada, cuando estamos en un supuesto de liquidación o cambio de residencia. Otra pregunta, ¿qué sucede cuando el ingreso no está relacionado con el objeto social? Ok. Bueno, es que es lo que les comentaba. Hay dos supuestos. El ingreso puede no estar relacionado con el objeto social de la donataria y siempre y cuando no se exceda del 10%, no tendrías ningún problema. Si se excede dentro de ese 10%, el restante va a tener que pagar impuestos sobre la renta a una tasa corporativa normal, ¿ok? Adicionalmente, podríamos llegar a tener un supuesto incumplimiento ahí, pero tendríamos que revisar qué es, cuánto es y qué porcentaje significa. Relacionado a la pregunta, dice, por ejemplo, somos una beneficencia pública, entre paréntesis, salud. Queremos obtener ingresos por el establecimiento de una cafetería. O sea, son una IAP que quieren poner una cafetería y esa cafetería quieren que les genere ingresos para hacer sustentable su operación, supongo. Ajá, y es ABP. Ok, es alguna institución, ok. Bueno, les digo, el tema aquí y el tema muy interesante aquí es el tema del decreto, ¿no? Ustedes en estricto sentido podrían llegar a hacerlo y podrían tener ingresos diferentes a los que fueron autorizados siempre y cuando estén destinados a los fines de su objeto, hagan sustentable su operación y todo lo que recauden lo utilicen para la consecución de su objeto, que en este caso es salud, entiendo. Sin embargo, si representa más del 10% de sus ingresos totales, ahí es donde podríamos estar en algún problema. ¿Por qué? Porque ahorita el decreto del estímulo fiscal no está vigente y no sabemos qué podría pasar. Y por otro lado, la autoridad podría llegar a considerar que están realizando más actividades
que como una persona moral normal que una persona moral no contribuyente, y podrían llegar a considerar que eso no cumple con los requisitos para ser una donataria y poner en riesgo la autorización, ¿no? Entonces habría que tener cuidado y repito, este tema es muy importante por el tema del decreto. Si el decreto siguiera vigente, yo te diría, pues sí, en la medida que siempre y cuando esté relacionado con el objeto. Otra pregunta. Tengo una donataria asistencial y vamos a dar un curso a los funcionarios del INE. ¿Cómo les facturo? ¿Cobro IVA? ¿Es poquito? Sí, miren, el tema con la prestación de servicios de las donatarias es que sí, pues al final la ley del IVA no establece supuestos de excepción para la prestación de servicios de personas morales no contribuyentes, con base en la ley de renta. Entonces, sí, si se presta un servicio de los que está grabado con base en la ley del IVA, se tiene que trasladar el IVA. Ese IVA lo tiene que pagar la persona que está recibiendo el servicio y ustedes únicamente lo van a entregar al SAT. No es un costo, digamos, para ustedes, sería un costo para la persona que está recibiendo el servicio. ¿Sí? Muy bien. Les digo, esta obligación de informar a quién van a destinar el patrimonio también se adicionó en el 2017. Es muy importante que la tengamos en mente. Espero que no sea su caso que lleguemos a esta situación de que se liquiden o vayan a transmitir el patrimonio. Sin embargo, es importante que tengan en mente este tipo de obligaciones. Otra obligación muy importante es la cláusula de transmisión de patrimonio. Se dio un plazo por parte del SAT para que las organizaciones autorizadas para recibir donativos que hayan obtenido ingresos iguales o superiores a 2 millones de pesos, que es bastante, cambien su cláusula de transmisión. Aquí les pusimos en la presentación, que me parece que les van a compartir. Les pusimos los dígitos con base en el sexto dígito de la clave del RFC de hasta cuándo tenían o tienen para cambiar su cláusula de transmisión. Es muy importante que si están en el supuesto lo hagan si no lo han hecho, porque podrían entrar en un supuesto de revocación, ¿ok? Entonces, nada más aquí tienen que revisarlo. Hay supuestos de 2 millones a 1 millón, que a estos todavía es en 2019 y podrían estar en el supuesto. Y aquí hay, por ejemplo, de 1 millón a medio millón, y aquí están señaladas las fechas que tendrían hasta 2020 para hacer este cambio. Y menores a 500,000, que pues normalmente somos todos. Del dígito del RFC, el sexto dígito, es la fecha que vamos a tener para hacer esta modificación. ¿Ok? Ok. Se adicionó a la ley del impuesto sobre la renta obligaciones o supuestos específicos que hablan sobre la pérdida de la autorización. Este es un tema muy interesante porque, les repito, este es el tipo de riesgos que hablábamos al principio. Si ustedes tienen una autorización y la pierden, que es el primer caso del punto que estamos viendo aquí, la donataria tendrá 12 meses para acreditar que los donativos que recibieron durante el periodo que les revocaron fueron utilizados para los fines del objeto social. Si ustedes quieren renovar esa autorización, ese plazo de 12 meses se contará a partir del anexo 14, o sea, de la publicación del anexo 14, que aquí se vuelve a abrir otro tema muy interesante. El anexo 14, por ejemplo, este año no se ha publicado. Se acaba de publicar antier una versión anticipada en la página del Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, para que surte efectos, el anexo 14 se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación. Ese anexo 14 va a tener todo el listado de todas las entidades autorizadas para recibir donativos deducibles, todas aquellas que perdieron su revocación y todas aquellas que, por las actividades que han sido autorizadas. Entonces, es importante que tengan en mente que si pierden la autorización, se la revocan o concluye la vigencia y no la renuevan, tienen que cumplir con estos requisitos, es decir, acreditar que fueron utilizados para los fines del objeto de los donativos, que no fueron destinados para fines diferentes y cumplir con estos requisitos que se establecen en la ley del impuesto sobre la renta, ¿ok? Ahora, es muy importante que también tengan claro que si ustedes pierden la revocación por una causa que no consideren justa, o bueno, no justa, legal, existen medios de defensa que ustedes pueden presentar en contra de esa revocación, que es el recurso de revocación ante la propia autoridad o incluso un juicio de nulidad ante un tribunal, ¿ok? Entonces, lo importante de este tipo, de esta situación es que si ustedes llegan a estar en un supuesto de revocación,
utilicen revisen que efectivamente sea correspondiente esa revocación o no sea correspondiente, pero analicen consultar con un abogado para obtener en su caso la renovación o en su caso pelear la legalidad de esa revocación, ¿ok? Aquí se establece una nueva requisitos para la autorización que se señala que las donatarias a las que se haya revocado y renovado, derivado del incumplimiento de poner a disposición del público en general la información relativa al uso de los donativos, primero tendrán que cumplir con la obligación de difundir esta información y luego obtener esta autorización. Adicionalmente, se agregó una obligación para personas morales con fines no lucrativos que tengan más de 100 millones de pesos. Obviamente, estos para donatarias que son enormes y que son gigantes, de tener estructuras y procesos de un gobierno corporativo. Ahora, si bien es cierto, esto es una obligación meramente para este tipo de entidades, digamos, con ingresos tan altos o con patrimonio muy, muy grande, nosotros sí recomendamos que se tengan ciertas estructuras de gobierno corporativo, como un comité de control, un comité de vigilancia, un comité de tesorería. Esto para tener cierto control sobre las actividades de la fundación o de la asociación de la sociedad civil, y en su caso poder acreditarlas ante la autoridad. Adicionalmente, que por ejemplo, este es de los temas que no se regularon reglas de carácter general desde que se hizo la resolución en 2017, que es ese esquema de certificación voluntaria, ¿ok? Este esquema de certificación voluntaria es un esquema que creó el SAT para que las organizaciones de la sociedad civil acudan ante un certificador, que es lo que aparentemente se pretende hacer, y ese certificador diga, oye, yo certifico que cumples con tus obligaciones en materia de donatarias autorizadas. A la fecha todavía, hasta donde tenemos entendido, no se han establecido las reglas completas ni de los certificadores ni cómo de obtener esta certificación. Creemos que es algo bueno siempre y cuando los certificadores sean terceros y estos certificadores realmente realicen su trabajo transparentemente, ¿no? Porque si esto se vuelve un requisito necesario y al final pudiera llegar a haber temas donde la certificación dependa total y exclusivamente del certificador, podría llegar a haber problemas incluso hasta de corrupción, ¿no? Entonces, creemos que las reglas tienen que ser muy claras, transparentes, y que en su caso que te nieguen la certificación tengas medios de defensa muy claros para poder acudir y evitar problemas. Bueno, hasta aquí terminamos el tema de las donatarias, qué es un donativo, cuáles son las obligaciones de pago generales de ISR para una donataria, qué tipos de actividades están autorizadas o podrían llegar a estar autorizadas, cómo se presenta esta autorización. En términos generales, y esto sí creo que no está señalado en las láminas, pero creo que es importante que comentamos es, si ustedes no son donatarias autorizadas, antes de intentar hacerlo, hay que ver si realmente vale la pena, ¿ok? Ser una donataria autorizada, si bien es cierto, es un beneficio porque puedes tener más recaudación o captación de fondos, porque obviamente si tú le dices a tu donante que puede deducirlo, es más fácil que te done. También es cierto que ser donataria implica muchas obligaciones formales, desde temas de contabilidad, desde temas de avisos, de estar revisando de la emisión de los FDIs que cumplen con los requisitos, desde que todo tu patrimonio siempre va a tener que estar destinado a las actividades del objeto. Es decir, te limita en muchas maneras la actividad. Entonces, si tu operación aún es pequeña o todavía no estás muy seguro que estás realizando, o si estás haciendo actividades asistenciales pero no sabes en qué enfocarte, tal vez no es necesario que seas donataria todavía. Habría que revisar caso por caso qué es lo conveniente para tu organización, y ya que estés en un punto donde no puedas crecer más sin la autorización, es cuando lo realices, ¿ok? Porque les repito, sí hay obligaciones formales que son, no imposibles de cumplir, pero sí se vuelve una carga administrativa fuerte, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, por la parte de las donatarias autorizadas. Ahorita vamos a hablar brevemente de los donativos efectuados por residentes en el extranjero a donatarias autorizadas nacionales. Y si tienen dudas, sigan preguntando. Bueno, las donatarias autorizadas en México pueden solicitar una autorización para recibir donativos deducibles del extranjero. Aquí hay una autorización diferente a la que ya tienen las donatarias, o sea,
Es decir, ya que estás donataria autorizada, tienes que volver a solicitar una autorización específica para recibir donativos deducibles provenientes del extranjero, ¿ok? ¿De dónde viene esto? Viene del convenio para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, ¿ok? Entonces, este convenio lo que hace es equiparar a las fundaciones o las charities en Estados Unidos con las donatarias autorizadas en México y se señala que los donativos que se hagan entre unas y otras o de residentes en México al extranjero o viceversa serán deducibles con ciertos requisitos. Ahora, nosotros les podemos hablar de la deducción desde este lado. La deducción desde el otro lado, obviamente, hay requisitos. Del otro lado de Estados Unidos, por ejemplo, va a tener que cumplir con requisitos en el Código de Rentas Internos de allá, requisitos formales de avisos, incluso hay un formato que se tiene que obtener de la donataria aquí en México. Sin embargo, es importante que sepan que sí se puede, pero que hay que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, aquí estamos poniendo un donativo de Estados Unidos a México. Un donativo que se hace por un residente de Estados Unidos, que tenga o no el carácter que es irrelevante para nosotros de donataria, en favor de una donataria aquí en México, como pudiera ser su caso, será deducible para él. Es decir, él puede ser una persona física, una persona moral, lo que sea. Para ustedes es irrelevante el carácter de ese donante, pero para ellos, cumpliendo con los requisitos internos de su legislación y formales y demás, va a ser deducible ese donativo. ¿Ok? ¿Qué es lo que les comentábamos aquí? Si el referido ciudadano residente no tiene el carácter de fundación, la deducción se sujetará al Código de Rentas Internas. Es decir, esa deducción probablemente sea deducible, sin embargo va a tener que cumplir con ciertos requisitos que ya no nos compete a nosotros, ¿no? Ni a ustedes como donatarios. Ustedes simplemente van a emitir el certificado y ya ellos verán si cumplen con sus requisitos. Por eso es lo que ponemos en el punto 3. Para la donataria autorizada es irrelevante el carácter del donante. Entonces, si ustedes tienen alguna donante extranjero que les diga, yo les quiero donar, para ustedes es irrelevante si es persona física, moral, siempre y cuando ustedes lo puedan identificar y puedan emitir el CFDI y tengan la autorización para recibir donativos del extranjero, lo van a poder hacer y van a poder emitir el CFDI deducible. Ahora, al revés, que es lo que les comentaba, con base en el convenio, las reglas de donatarias y las reglas de charities allá se tendrían que son equivalentes. Pues en estricto sentido, un donativo que se realice una charity en Estados Unidos cumpliendo con requisitos formales va a ser deducible para un contribuyente aquí en México. Esto pues ustedes a lo mejor no les llama tanto la atención porque preferirían que les donen a ustedes, ¿verdad? Pero es importante que lo sepan. Al final también hay entidades en Estados Unidos que pueden recibir donativos. Y con eso terminamos la presentación. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanos, háblenos, contáctenos a través de Appleseed. Ya iniciaron con las preguntas. A ver. ¿Aquí? Sí, dígame. ¿Puedo hacer más grande esto? Sí. A ver. Wow. Tengo una donante asistencial, cobro IVA. Sí. La autorización de un donante extranjero aplica cuando un donante americano la forma 501. Sí, es que este es el tema que les comentaba. Sí hay requisitos. Ahorita les dimos un marco súper general de lo que tendrían que cumplir, pero sí se necesita obtener una forma. No estoy seguro si es la 501, pero sí hay que cumplir con requisitos formales de obtención de autorización y de formas. Pero en tu caso es un donante extranjero aplica para cuando un donante americano. O sea, entiendo que un donante extranjero te va a donar a ti. Si te va a donar un donante extranjero, no es relevante, porque ahí simplemente tú vas a emitir el CFDI deducible. Una duda respecto del CFDI que podemos emitir como cuota de recuperación, ¿esta juega para IVA? Dependen. O sea, seguramente sí, porque es un servicio y ese servicio va a tener que grabarse con IVA, ¿ok? Entonces, el servicio que tú vas a prestar en el CFDI va a ser cuota de recuperación y además va a tener que ser el tema de IVA. Ahora, el tema muy interesante para efectos de IVA, que les digo, por eso no es muy claro y tendremos que revisarlo específicamente, es ¿cuál sería el acto grabado? Si hay una prestación de servicios, pero si al final es una cuota de recuperación, habría que ver si realmente, digamos, sería un acto grabado para la ley del impuesto al valor agregado. Digamos, la opción más conservadora
para ustedes sería sí trasladar el IVA, porque al final pues sí hay una prestación de servicios, ¿ok? Entonces, esa sería la opción más conservadora y les repito, al final no es un gasto para ustedes, sería un gasto para el que está recibiendo el servicio, ustedes únicamente lo van a entregar al SAT. Creo que valdría la pena en su caso analizar con más detalle el tema del IVA, pero les digo, en términos generales creo que sí. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra pregunta? O sea, como les hemos comentado, la presentación sí se les va a compartir y también cualquier otro material que ustedes soliciten. Bueno, pues muchas gracias, Giovanni, por presentarnos el tema de donatarias autorizadas aquí en México. Antes de partir, les pedimos a todos los que están registrados en el... ¿Dónde podemos consultar esas dudas específicas? Sí. Sí, es con Apple, sí, ¿no? Exactamente. Sí, les vamos ahorita a presentar, bueno, pueden entrar para poder acceder a temas de pro bono en temas legislativos, o en temas de donatarias autorizadas o cualquier otra pregunta en específico sobre sus organizaciones de la sociedad civil. Vamos a acceder a nuestro website. Pero primero les pedimos, por favor, que si pueden rellenar o contestar el cuestionario posterior a lo que fue el taller, para conocer cuál es el conocimiento que adquirieron con el taller brindado por Giovanni, y también el cuestionario de satisfacción. Bueno. ¿Ustedes pueden perder sus personalizadas? Pues sí, a través de Apple, ¿no? Exacto. Irma, sí, es a través de Appleseed y ahorita les mencionamos en dónde pueden meterse para poder acceder a estos servicios. Y tenemos otra pregunta. Yo tengo una AC y tengo a alguien que quiere testar una propiedad a favor de ella. ¿Qué requisitos debe cumplir? En este momento tengo el trámite de donataria en curso. Ok, pues mira, para este tema en específico, por lo que entiendo eres una C y todavía no eres una donataria, entonces tú vas a tener que pagar el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles o la asociación en su caso, que les van a dar esta propiedad o este inmueble que entiendo que es, por la adquisición de ese bien inmueble. Además, habría que ver el ingreso para efectos del impuesto sobre la renta que pudieras tener, porque como todavía no eres donataria autorizada, pues no podrías aplicar ese beneficio. Sin embargo, aquí el tema es más, o sea, la aplicación o la normatividad relacionada con la herencia y el legado que te pudieran llegar a dejar. Porque como todavía no eres donataria, pues no te aplica, ¿no? Entonces, hay que ver, o sea, te digo, si te van a dejar esto en el momento que ya estás como, creo que algo pasó, como donataria, más bien, si ahorita te lo van a hacer y todavía eres AC, pues vas a tener que pagar los impuestos correspondientes, ¿no? Es decir, el ISABI, el ISR, en su caso, que pudieras llegar a tener, que tendríamos que revisar. Pero ahorita no tiene nada que ver el tema de la donataria para este caso en específico, porque no es una donación pura, es una donación por herencia. Es diferente, ¿me explico? Entonces, ahí es lo que vas a tener que pagar los impuestos correspondientes por la donación, por la herencia, perdón, y ahorita aquí no tiene nada que ver. Sería muy diferente si ella, ahorita en vida, te donara ese inmueble, ¿no? Porque los donativos en especie tienen que cumplir ciertas reglas en específico y tendríamos que ver cómo lo tendrías que declarar, cómo lo tendrías que integrar a tus activos y cuál sería el efecto también para la persona que te lo está donando. Bueno, muchas gracias. Para todos los que están preguntando de cómo acceder a servicio legal pro bono, en sus pantallas están viendo lo que es nuestro website. Deberán de dar clic en ese link que dice Asistencia Legal Pro Bono y seleccionar Soy una OSC y necesito ayuda. Una vez que den clic ahí, la página los va a llevar a nuestro formulario. Dice Necesito ayuda pro bono. Y ahí van a tener que llenar lo que es el cuestionario con la información de su organización
y cuáles son los requisitos. Una vez llenado esto, hay un proceso, el área responsable en Appleseed los irá pues, seleccionando en cuanto a cuál es su necesidad y de qué manera podemos ayudarles y brindarles asesoría jurídica. Bueno, pues ¿tienen alguna otra duda en tema de donatarias autorizadas? Antes de que demos finalizado el taller y que Giovanni... Si no es así, entonces les pedimos por favor llenar el cuestionario que está apareciendo en este momento en sus pantallas. Es con relación a toda la información que se brindó en el taller. Y terminando este cuestionario, también les pedimos que llenen el de satisfacción. De esta manera nosotros podemos saber en qué podemos ir mejorando y pues en siguientes talleres brindarles una mejor asesoría.